Momento óptimo, el tema de cosecha de maíz tardío. Invito por favor a Facundo Ferraguti del INTA Ontiveros para esta parte del segmento que tiene que ver con cosecha. Acá estás, ¿cómo te va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, saludos a todos. Primero felicitarlos por el aguante, evidentemente les interesa el tema. Yo les voy a prometer que vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible y tratando de que se lleven algún mensaje importante. El tema que vamos a hablar hoy justamente es sobre el momento óptimo de cosecha de maíz tardío. Sin duda el maíz tardío ha sido una de las herramientas que nos ha permitido meter el maíz en la rotación nuevamente, sobre todo donde vengo yo en el sur de Santa Fe, muy agriculturizado, y a ustedes les ha brindado una herramienta. ¿Cuántos de ustedes utilizan maíz no para vender, sino como insumo dentro de su sistema de producción? ¿Hay alguno? ¿Nadie usa maíz para darle de comer a sus animales acá? Uno, ahí está, el que está liquidado en el fondo. El otro... Bueno, entonces esto le vamos a dar un especial hincapié en una parte que es más de calidad e inocuidad. Bien, che, ¿esto se está poniendo solo? Bueno, vamos. Miren, la idea no es marearlo con el gráfico, esto es bien sencillo. Esto es la humedad que tiene el grano cuando termina de llenar, que es 30-35% de humedad en el grano, y cuando lo venderíamos nosotros como grano, digamos, con 14,5. Y esto es como se va secando. Típicamente el maíz tardío se seca así, una tasa rápido de secado y después de un punto determinado, esa tasa se desacelera muchísimo, ¿no? Lo ideal, ya se los digo y se los adelanto al final, es cosechar en este punto, cuando deja de secar rápido. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué podemos hacer según la humedad del grano en el momento que lo cosechamos? Si lo cosechamos en torno a 25%, podemos hacer un silo húmedo, un grano húmedo. Se conserva bastante bien embolsado porque por fermentación se conserva y se lo podemos dar a los animales. Lo que sí, ya como mercadería para vender como grano, estaría arruinada. Si queremos cosechar entre 25% de humedad y 16% de humedad, tenemos un riesgo alto de almacenaje y tenemos que ir sí o sí a secarlo. Si estamos entre 14,5 y 16, por ahí mezclándolo con grano seco, aireándolo, la piloteamos, pero en general también necesitamos algún puntito de secado. Y de 14,5 para abajo, que es lo que dice la norma, no tenemos riesgo para almacenarlo. Vamos derecho. ¿Cuál es el problema que enfrenta normalmente el maíz tardío? ¿Cuánto tiempo lo dejamos en el campo? Lo dejamos muchísimo tiempo. Y yo les voy a dar ya derecho mi opinión de por qué no hay que dejar el maíz tardío tanto tiempo a campo durante el invierno. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de plantas volcadas y quebradas. Mientras todo lo que les voy a mostrar ahora es lo que va pasando a medida que nosotros dejamos el maíz en el campo. Podemos tener hasta un 26% de plantas quebradas. Depende cómo se quiebren esas plantas, las vamos a poder cosechar o no. Porque generamos mucho más maíz guacho. Esas plantas que se quiebran, se caen, pierden alguna espiga, además de tener la merma del rinde, también estamos sembrando maíz guacho. Y si después vamos a soja, para que se den una idea, por cada media planta de maíz guacho que tengamos por metro cuadrado, podemos perder hasta un 14% de rendimiento de la soja, si no controlamos bien. Y no es fácil matar maíz guacho. Ese tiempo de 100 días que puede pasar a campo el maíz secándose, podemos tener graves problemas por el avance de malezas. Las malezas que están creciendo por debajo del maíz tardío, que se está esperando que se seque, pasan el invierno con sequía, se rustifican, tienen más cera en las hojas, tienen más pelos y encima después cuando llega el momento de cosecharlas, nosotros ¿qué hacemos? Le tiramos el rastrojo de cosecha encima. Entonces, pensemos un ratito y recapacitemos. ¿Qué estamos queriendo hacer? Queremos controlar malezas resistentes abajo de, ponele 10.000 kilos de materia seca, abajo de un paraguas de capiquí
y abajo están las malezas resistentes que se rustificaron durante el invierno. O sea, obviamente, normalmente terminamos yendo a doble golpe, a repaso, hablando mal y pronto, a quilombo. Bueno, también, ustedes quizás no, pero en mi zona es muy jodido también el tema de las aves. Nos comen todo. Este es un ensayo en el cual pude determinar que no discriminan entre marlo rojo y marlo blanco. Es el único dato que me quedó. Bueno, nosotros lo que hicimos fue ir cosechando durante muchos años, semanalmente cosechamos así, y vemos que a medida que más tiempo permanece en el campo, tenemos una pérdida de rendimiento por todo lo que les expliqué antes, las plantas que se caen, los quebrados, los brotados, los fermentados. También cae la calidad comercial. Para los que lo utilizan como insumo dentro de su sistema no es tan importante quizá, pero para los que lo venden como grano, sí. Fíjense, desde una cosecha a principios de mayo, con alta humedad, ¿no? Obviamente, pero desde fines de abril a principios de mayo hasta 10 de agosto, donde a veces terminamos cosechando, fíjense lo que pasa con la calidad. Algo que era grado 3 termina siendo después fuera de estándar. ¿Cuáles son los rubros que más aparecen normalmente en calidad? Estos. Brotados, fermentados, podridos, con verdín, calcinado, esa no, pero por ahí si nos pasamos la mano con la secada puede pasar. Esa es toda la cajita conocida como la de granos dañados. Y los grados dañados, además también pasa otra cosa, que cae el peso hectolítrico, y al caer el peso hectolítrico, que es determinante de grado, también te caes de grado. Pero eso es algo finito, lo que más importa para que caiga de grado es esto, la caja esta de dañados. Bien, y hay otra cosa que sí nos interesa particularmente, y acá me voy a detener un segundito, que son las micotoxinas. ¿Escucharon hablar alguna vez de las micotoxinas? Bien. Las micotoxinas son productos de los hongos que proliferan en la espiga y que son altamente tóxicas para los animales y las personas que los consumen. Pero no solamente producen mermas en la producción, sino que también contaminan la mercadería y producen daños en los organismos. No importa esto mucho, pero para que lo sepan, cada toxina es específica de un tipo de hongo. Las fumonicinas, las ceararelenonas, el DON, le decimos DON porque dioxinivalenol es bastante jodido de pronunciar, entonces le decimos DON, las aflatoxinas, que seguramente las han escuchado porque son bastante famosas, y las ocratoxinas, que son producidas por Penicillium, que normalmente la gente las asociaba a almacenaje. Dice, no, eso no es problema de campo, eso es problema de almacenaje. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos almacenando a campo, justamente, y por eso aparecen también. Bien. Esto es un poco, en vez de mostrarles los datos, me van a creer a mí. Después de última, miren los datos. A medida que nosotros dejamos más tiempo en el campo el maíz esperando secarse, tenemos más contenido de micotoxinas en los granos. Si bien la infección es temprana en la floración, mientras más tiempo tenemos a campo el grano, más contaminamos con estas micotoxinas. Entonces, volviendo al esquema que les mostraba antes, fíjense, nosotros tenemos el secado, seca rápido, llega a este punto y después medio que no se clava, en nuestra zona no se clava la humedad, pero baja muchísimo más lento. Y fíjense en rojo cómo avanzan las micotoxinas. Empiezan así medio timidona y después a medida que más tiempo permanecen en campo, llegan a niveles realmente preocupantes. Entonces, insistiendo nuevamente con la cosecha en este punto, fíjense que estaríamos en una situación de compromiso entre aprovechar la secada rápida y todavía no agarramos la remontada de micotoxina. Más o menos para producción, fíjense cómo impacta, más que nada en esta zona, les puedo mostrar acá. Pueden tener hasta 3% por día de caída en producción de leche, y también en conteo de células somáticas, pero más que nada, si estamos hablando de aflatoxinas, es peor, porque la aflatoxina se removiliza de los tejidos de la vaca y va a contaminar la leche que después termina consumiendo nuestros hijos.
Y aparte, si no les importa esa parte, le van a hacer descuento y las pueden bochar. Entonces, nosotros, en vista de todo esto, ¿qué hicimos? Hicimos un cálculo de margen bruto para ver si, porque esto está todo muy lindo, tenemos que cosechar antes, pero el impacto del secado sobre el margen bruto puede ser muy importante. Entonces, imaginamos una situación productiva en la cual estábamos a 120 kilómetros del puerto, un poquito más cerca que ustedes, y con un 30 kilómetros de flete corto, más o menos es eso, y con un paso previo por un acopio. Más o menos lo que les voy a decir para resumirles es lo siguiente. Si nosotros contamos solamente la parte del secado, el flete y el precio, y a precio constante, nos da que conviene dejarlo a campo al maíz y secarse, contaminarse, pudrirse y recontracaerse en rendimiento. Ahora, cuando nosotros a su vez contemplábamos el costo extra de controlar esas malezas que estábamos dejando proliferar, la tortilla se daba vuelta y ahí, en algunos años, como pueden ver, acá abajo, en alguna campaña estábamos ganando solo un 2%, un 5%, perdíamos un 3% de margen bruto, un 2%. No importa, no nos vamos a detener acá porque le voy a dar en qué terminó toda esta historia. Como las malezas son lo que hace cambiar la balanza, en alguna charla de estas, algún iluminado dijo, no importa, le paso con avión con un herbicida. Primero le voy a decir que eso está totalmente prohibido, no tiene registro y además debería estar prohibido por la Convención de Ginebra porque es una práctica totalmente barbárica. Y además les digo que no controla del todo bien. Fíjense, pusimos las tarjetas y lo que le llegaría a la maleza es eso, además de que está entre medio del rastrojo. Esto te lo comerías vos o se lo daría de comer a tus animales y esto lo tiramos en el ambiente. Entonces, en relación con lo que decía uno de los disertantes anterior, la gente nos está pidiendo que cada vez hagamos cosas con menos impacto. Y esto no es una forma de vencer a la caída de margen bruto. Entonces, yo lo que les propongo, que la pregunta nuestra no sea secar o no secar, sino que sea ¿cuándo secar? De nuestra parte damos terminada la charla de si conviene o no conviene. Hay que cosechar anticipadamente y secar. ¿Por qué? Fíjense, nosotros hicimos una simulación en el sentido de decir, bueno, ¿qué pasa si tarda mucho en secarse y qué pasa si tarda poco, si es un secado rápido? Bueno, yo voy a ir pasando, no les voy a explicar los gráficos porque estamos todos cansados y no tiene sentido. Me van a tener que creer y después yo les dejo los datos. ¿Qué hace que estemos a favor de la cosecha temprana? Una cosa es el precio disponible del maíz. Las cosechas de junio, fines de junio, todavía están en un momento internacional de precio alto de maíz. Argentina hoy en día apoya casi entre el 50 y el 60% de su producción de maíz en maíz tardío y Brasil casi un 70% en el maíz de safrinha. Todo ese volumen entra más o menos en el mismo momento del mercado internacional. Lo que es de maíz de primera y lo que es maíz de tardío, de cosecha temprana, todavía alcanza a agarrar momentos de precios disponibles altos. Entonces, punto para la cosecha temprana. También vamos a ver, vimos el porcentaje que representa el flete en el precio. Por muchas cosas que podemos charlar, en esa época hay un bajón todavía del precio del flete. Si bien cada uno después lo pelea como puede cuerpo a cuerpo, en términos generales es un momento de precio más vale barato. Entonces tenemos buen precio, precio barato de flete, no tenemos grandes pérdidas de rendimiento. Controlamos oportunamente las malezas. Y sacamos el margen bruto y la rentabilidad. Y cuando vimos todo eso, lo que indica es que no estamos teniendo grandes beneficios en cuanto a margen bruto y rentabilidad por
cosechar tan tardíamente y con la consecuente contaminación de los granos. De hecho, en algunos casos nos da ligeramente mejor todavía el margen bruto de cosecha temprana. Por supuesto, yo lo primero que les voy a recomendar es que no me crean, que se sienten ustedes, saquen estos números por sí mismos, pero sáquenlos bien y sáquenlos igual que yo. El costo de las malezas, la oportunidad de venta, y van a ver que se pueden llegar a sorprender bastante. Bueno, ¿qué hicimos también? Obviamente que varía entre híbridos la velocidad de secado. Evaluamos 33 híbridos del mercado y lo que vimos que donde más varían los híbridos no es en el secado lento ese, desde el punto de inflexión hasta el final del secado, sino desde que llega a madurez hasta que finaliza el secado rápido. ¿A qué se puede deber? Muchísimas cosas. En promedio de esos 33 híbridos, ¿cuándo fue ese famoso punto de inflexión? Que también les voy a agradecer si se les ocurre un nombre más marketinero, porque punto de inflexión es bastante fiero. La humedad a ese punto de inflexión era más o menos 20% de humedad y alrededor de 35 días después de madurez fisiológica, que es cuando deja de llenar el grano. A priori, ahora y para ese set de híbridos. Obviamente que esto necesita seguir más todavía y evaluándose más. Bien, resumiendo, y se los dejo cortita, ¿qué sabemos hasta ahora? Dejar más tiempo el maíz a campo afecta la calidad, la inocuidad del margen bruto y su rentabilidad. Que nos preocupan los niveles de micotoxina que se alcanzan, que hay diferencias entre los híbridos en la velocidad del secado, el quebrado, el vuelco, y también hay diferencias entre híbridos en qué tan susceptibles son de enfermarse las espigas y en qué cantidad de micotoxinas finales terminan teniendo. Eso también depende bastante del híbrido. Y que ese punto de inflexión es un buen indicador para decir, bueno, este es el momento óptimo, pero ¿qué pasa? Tenemos que saberlo más certeramente. A priori, como les decía, hoy en día sería alrededor de 30-35 días después de madurez fisiológica y con alrededor de el rango nos da entre 18,5 y 22% de humedad. Bien, tengamos en cuenta que no estamos produciendo solo un commodity, un grano, sino lo que estamos produciendo es alimento. Ese es el mensaje que les quería dejar. Para reducir la contaminación, lo que tenemos que hacer es no generarlas. Eso es lo más importante. Bien. Muchas gracias y los dejo con el siguiente disertante. Esta es la gente con la que trabajo día a día y la que ayudó para hacer este trabajo. Muchas gracias. El aplauso para Facundo del INTA. Gracias, hermano. Muchas gracias.